para Prueba que el un mes error gratis y siempre sea mira cero. videos sin Cuando lleguemos a interrupciones. error igual a cero, se cumplió el cometido y el sistema se mantiene ahí, mientras siempre sea cero. Si por alguna razón aumenta la temperatura, bueno, pues esta cosa aumenta de potencia. Si por alguna razón, en este caso, se enfría de más la habitación porque ya está oscureciendo o a lo mejor está enfriando muy rápido, bueno, pues aquí la señal de error cambia de signo y entonces el elemento de control intuye, bueno, no intuye, sino que está configurado de tal forma de que si cambia de signo quiere decir que hay que disminuir la potencia. Toma la decisión y entonces el elemento de corrección disminuye su potencia y bueno, pues tratamos de llegar otra vez al error igual a cero. Y así es un bucle infinito que se va a llevar a cabo mientras esta cosa esté funcionando. ¿Sale? ¿Dudas con el funcionamiento de esta cosa o dudas con la cantidad de elementos que lleva esta cosa? No, todo bien, bro. Seguros, seguros. Sí, profe, todo bien. Bueno, porque su examen en todo caso estaría programado para el lunes. Entonces yo quiero que de una vez saquemos las dudas para tener la primera evaluación. Ya después lo demás lo evaluamos, lo que sigue del semestre lo evaluamos en un segundo examen. Ahorita sí vamos a tener que meter todo esto junto, si no, no vaya a ser la de malas. ¿Dudas, dudas, dudas? Ok. El elemento de control. ¿Qué carajos trae el elemento de control? Bueno, pues también lo manejamos como controlador, ya lo habíamos mencionado. Toma acción, decide qué acción, mejor dicho, decide qué acción se va a tomar dependiendo de la señal de entrada. Si es lazo abierto, bueno, pues es el valor de referencia. Si es lazo cerrado, es la señal de error la que manda aquí. Genera una señal de control hacia el elemento de corrección pues, para que haga algo. Y esta cosa puede funcionar de tres formas. Esto se conoce como estrategia de control. Tenemos tres estrategias que ya las vimos tanto en diapositiva como en video. La estrategia on-off, la estrategia de control proporcional y la estrategia de control PID. Y esto se puede trabajar de forma analógica o digital. Para nosotros, en ingeniería en computación, pues nos vamos más por el control del tipo digital. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que normalmente las entradas, el elemento de medición, el elemento de control, de corrección, perdón, la planta e incluso el valor de referencia pueden ser analógicos. Entonces tenemos que hacer una conversión analógica digital. De hecho, los que llevaron conmigo micros hace media hora, o sea que los que tomaron micros hace media hora, ya vimos la parte del convertidor analógico a digital. Les dejé un videíto ahí para que vieran cómo funcionaba y todo. Bueno, pues ese convertidor analógico digital es imprescindible para que nosotros podamos hacer un control digital, pero con señales analógicas. O sea, para que vean qué tan compenetradas están las materias de microcontroladores y las materias del sistema de control. Ahorita que ya estamos viendo esa parte de conversión analógica digital y el siguiente circuito que es modulación por ancho de pulso para el control de motores, pues ahí es donde se va a ver, es donde tiene más que ver todo con todo. Y ahí es donde vamos a implementar un control on-off y un procesamiento digital, pero con señales analógicas, para que vean que no es que sean materias diferentes o sean materias iguales, son disciplinas completamente diferentes, pero con elementos comunes entre sí. Entonces, por eso es que existe esta materia y por eso es que existe micros. El problema aquí que yo veo es que, perdón, es que esta materia yo siento que siempre debió haber ido en noveno, no en octavo, para que ya conociendo todo lo que necesitan, medición, diseño de sistemas digitales, micros, ecuaciones diferenciales, dinámica de sistemas físicos, lo implementaran ya en sistemas de control, no que lo tienen que estar viendo en paralelo y bueno, se hace un engorro ahí. Pero bueno, traumas aparte, continuamos. El elemento de corrección se llama también actuador. Recibe la señal del elemento de control y toma acción, es decir, se pone a trabajar para producir cambios en la variable que nosotros vamos a controlar. Este actuador siempre va en función de la variable a controlar. La señal de entrada es eléctrica por lo general porque vamos a trabajar con actuadores eléctricos, pero la salida, es decir, lo que hace la cosa esta es manipular una variable física.
En el caso del ventilador, bueno, pues tenemos un actuador, que es un motor eléctrico que hace girar unas aspas, las cuales provocan movimiento de aire. En el caso del aire acondicionado, pues tenemos el motor del ventilador, pero además tenemos la caja de Poitier o Peltier, como le quieran llamar, que es la que provoca el intercambio térmico entre una parte caliente y una parte fría, forzando el enfriamiento del aire, pues para que el aire del aire acondicionado pues, salga fresquecito, ¿no? Entonces, esta cosa siempre va en función de eso. En sistemas de lazo cerrado, pues lo que va a tratar de hacer de eliminar el error. Es decir, que el error se aproxime a cero o directamente sea cero. Y tenemos chorro mil tipos de actuadores, pero pues, los más importantes son los eléctricos y electromecánicos, que van incluidos aquí, los neumáticos, que utilizan aire comprimido, los hidráulicos, que utilizan líquidos a presión, y los mecánicos, que pues son pues mecánicos, palancas, tornillos, engranes, todas las máquinas simples y complejas que ustedes conocen desde la secundaria. Entonces, pues nosotros nos vamos a pegar a la parte eléctrica porque somos ingenieros en computación y pues nos gustan las cosas que traen electricidad. Porque bueno, hasta donde yo sé, las computadoras funcionan con electricidad. Entonces, ¿para qué nos metemos en broncas, no? Pero hay híbridos entre eléctricos, neumáticos y hidráulicos. Por ejemplo, hay electroválvulas que son actuadores eléctricos, pero que controlan variables físicas del tipo neumáticas o hidráulicas, o incluso mecánicos. Por eso, o sea, son mezclas medio extrañas. Un motor eléctrico pues provoca un movimiento mecánico del tipo rotacional o rotativo, pero se activa con señal eléctrica. Entonces es electromecánico, pero pues lo manejamos como eléctrico. El solenoide pues es más o menos lo mismo. Yo sé que ahorita les estoy platicando de cosas del solenoide y todo eso. Algunos ya los conocen, otros no. Eso lo vamos a ver con calma. Tengo un video especial, ahora sí que un video tal cual especial de ese tema. Entonces, ya lo verán, ya lo verán. Bueno, una cosa sí es muy cierta, esto también lo vamos a ver, también pasando el examen es lo que sigue, las fases de potencia. ¿Por qué? Las fases de potencia, pues así a grandes rasgos, son esos dispositivos o interfaces que permiten convertir señales eléctricas de baja potencia en señales eléctricas de alta potencia. O sea, en realidad no convierten nada, lo único que hacen es interpretar la forma de la señal eléctrica de baja potencia y generar una nueva señal de alta potencia con las mismas características. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema digital de ceros y unos, pues a lo mejor el 0 se representa con 0 volts y el 1 se representa con 5 volts, nivel TTL. Pero en mi fase de potencia yo requiero que un 0 lógico valga 0 volts también, pero el 1 lógico valga 12 volts. ¿Por qué? Porque voy a manipular un actuador que funciona a 12 volts, un solenoide, un motor, por ejemplo. Pues entonces lo que hace la fase de potencia es recibir el 1 o el 0 lógico, interpretar que se trata de un 1 o un 0 y generar una nueva señal que también sean 1 o 0, pero con las características de alta potencia que yo requiero para mi actuador. No convierte nada ni amplifica la señal, porque o sea, se conoce como etapa de amplificación también, pero físicamente, o sea, si nos ponemos técnicos, no hay ninguna amplificación. Lo que hacemos es una interpretación de la señal original para generar una nueva con las mismas características, la misma forma, pero con más potencia, ya sea corriente o voltaje, o las dos. E incluso se cambia el tipo de señal, pueden tener una fase de potencia que convierta corriente directa a corriente alterna. Y es muy sencillo de implementar con su PIC, con su Arduino, con lo que ustedes quieran. Pueden prender los focos de su casa con un relevador o hay una cochinada de esas. Y es muy fácil de hacer. Esas fases de potencia son muy sencillas. Entonces, cuando termine el curso, ya sea el de micros o el de control, pueden poner domótica en su casa, que es justo lo que platicábamos en la clase de micros de hace un ratito, que incluso una de sus compañeras me preguntó que si era domótica lo que yo había puesto en mi casa, bueno, lo que yo daba a entender. Sí, la domótica se basa en este principio, entonces, para que vean que todo tiene que ver con todo, y no es algo aislado, ¿vale? Bueno, el elemento de proceso pues no tiene mayor chiste, es la planta, es el sistema físico donde está la variable que nosotros queremos controlar
Y nuestro elemento de corrección, bueno, pues va y interactúa ahí con nuestra planta, pues para manipular esa variable física controlada. En este caso, y enlazo abierto produce la salida, pero enlazo cerrado, aparte de la salida, produce la señal que se utiliza en el elemento de medición. Hasta el momento, ¿hay alguna duda con todo lo que les acabo de chorear? Todo el choro que me aventé ahorita. No, No, profe. todo bien, bro. ¿Dudas, dudas, dudas? Ok, vamos a ver el último elemento de estos cuatro. El elemento de medición, pues como aquí lo dice, no tiene ningún otro nombre, solo es medición y ya. Es un elemento exclusivo del lazo cerrado, porque el lazo abierto no existe, ya que aquí sí tenemos lazo de realimentación y el elemento de medición va únicamente en el lazo de realimentación. Lo que hace es interactuar con la salida que produce el elemento proceso o planta y genera una señal relacionada con esa misma variable que manda al elemento comparador, es decir, pues manda el resultado de la medición tal cual, es un bin sensor, un bin transductor. De hecho, pues son los dispositivos que van ahí, transductores o sensores. De ahí que la materia, la fabulosa materia esa que tuvimos llamada medición o instrumentación, sea precedente de sistemas de control, porque todo lo que se ve en medición e instrumentación es inherente a este elemento de medición, o sea, es como meter casi todo lo que se ve en medición ahí encapsulado y comprimido en todo lo que tenga que ver con el elemento de medición, o sea, es parte de, por eso es que llevan esa materia, aunque bueno, pues ya no va a existir en el nuevo plan de estudios, de hecho, el siguiente semestre ya no voy a dar esa materia porque ya no existe, entonces, pues es irónico porque yo propuse que la quitaran, o sea que solito me metí el pie, pero bueno, ya ni modos. Todo por progresista, todo por, todo por la carrera. Vean lo que sacrifico, pero bueno. El elemento comparador, que no es un elemento como tal, como los otros, pero sí se caracteriza, es el elemento, es este elementito que es exclusivo igual del lazo cerrado, pero que se coloca entre el valor de referencia, la entrada, el valor de la medición y la entrada del elemento de control. Lo que hace es muy sencillo, hace una resta aritmética, compara el valor de referencia, es decir, el que nosotros queremos alcanzar, contra el valor medido. Y dependiendo la diferencia entre estos dos, pues esa es la señal de error que se genera en la salida de este elemento. Y esa señal de error es la que le dice al elemento de control, oye, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, esto y esto porque no está alcanzando o está sobrando la salida. Y pues ya, volvemos a entrar al ciclo de todos los elementos. ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte? Todo bien, bro. ¿Dudas, dudas? Por el momento no. Muy bien, vamos a ver la última presentación. Todo esto lo vimos en un intervalo de un mes, un poquito más, porque obviamente me detenía más a explicar, pero como pueden ver, no es como que la gran información, son, son presentaciones de, bueno, esta sí está larga, pero las anteriores eran de 5 diapositivas, 5 o 6 diapositivas, entonces, pues no es tanta la información, por eso yo quería hacer el examen luego, pues para no saturarnos tanto, y bueno, pues va a ser lo mismo, porque no hemos avanzado más allá. Bueno, a partir de aquí, hasta este momento, que es lo que va a venir en el examen, hasta este punto va a venir el examen, ya nos enfocamos más en el elemento de control y vamos a trabajar con el puro controlador, las estrategias de control. Las estrategias de control se implementan única y exclusivamente en el elemento de control y dependiendo el comportamiento de esta cosa es como se va a comportar todo lo demás. Pero la estrategia de control es algo inherente al elemento de control o controlador. Digo, no por nada se llama así. Entonces, es nada más exclusivo de esto.
¿Y para qué sirve la estrategia de control? Bueno, pues es para definir la forma en que se van a tomar las decisiones para, a su vez, provocar cambios en la variable física a manipular, ¿vale? Y bueno, pues ya lo dije, una estrategia de control se define la forma en que el elemento de control toma la decisión pertinente para modificar la salida mediante el actuador. Esta estrategia de control siempre parte de la señal de entrada, ya sea que sea una señal que venga del valor de referencia cuando tenemos lazo abierto y no está esto aquí atravesado, o en su defecto, cuando tenemos un lazo cerrado y sí, efectivamente tenemos esto aquí atravesado. Cuando se trata de un lazo abierto, pues la señal de entrada es la que se toma en cuenta. Cuando es lazo cerrado, la que se toma en cuenta es la señal de error. Y la salida de este subsistema, es decir, el elemento de control, se convierte en la señal que se envía al elemento actuador o corrección. Y tenemos, bueno, en la diapositiva, bueno, en la presentación anterior solo había 3 estrategias de control, pero aquí tenemos 7. Pero pues, objetivamente, todas estas de aquí solo se estudian por separado, pues por cuestiones de estudio. O sea, en realidad, en el mundo real, físicamente, las únicas que se manejan como tal son el control on-off y el control proporcional y el control proporcional integral derivativo. Las otras 3 en realidad son parte del PID o son módulos, submódulos del PID o mejoras del control proporcional, pero a grandes rasgos solo esta y solo esta se venden en la realidad, o sea que se implementan en sistemas que sí existen. De hecho, en microcontroladores, para los circuitos que van a estar haciendo, los que van a trabajar ustedes en su circuitín son el control on-off y el control proporcional. El PID no lo vamos a implementar ahí porque es más relajo. Y seguramente para su proyecto final, la mayoría se va a ir por el control on-off. Y no digo que esté mal. Está bien, yo no tengo broncas con eso. Pero es el más sencillo de utilizar. Ahorita, pues, si no se acuerdan, vemos por qué. ¿Vale? El control on-off para nosotros como ingenieros en computación es el más común. Sin embargo, pues nosotros los podemos implementar sin ningún problema, pero sí necesitamos las herramientas adecuadas. ¿Vale? Bueno, acá haciendo esta aclaración, proseguimos. ¿Qué es esto del control on-off? El control on-off, que también se conoce como de 2 posiciones, pues es la estrategia más sencilla de trabajar, dado que solo tenemos 2 posibles estados a la salida. Tenemos el estado de encendido y tenemos el estado de apagado. Es decir, que el actuador solo puede encenderse o apagarse, no hay más. Y esa forma de trabajar, pues la podemos hacer sin ningún problema con nuestros conocimientos básicos de programación. Si nuestro controlador es un PIC, un Arduino, un FPGA, una Raspberry, una cosa de esas, ¿no? Pues lo vamos a trabajar de forma digital, porque nosotros programamos en digital con falsos y verdaderos, con ifs, con whiles, con force y esas cosas. Entonces, esa estrategia de control se puede definir en 2 estados. Incluso podemos hacer la estrategia de control basados solamente en estructuras de control if. Si la entrada vale esto o más que esto, prende el motor. Si la entrada vale menos que esto, pues apágalo. Y ya, son las únicas 2 opciones de salida que podemos tener. Por eso es que la salida se comporta como una señal binaria de 2 posibles estados. 0 y 1, apagado o encendido, off y on, todo o nada, bueno, todo o nada, y pues eso, arriba o abajo, alto o bajo, como ustedes quieran, hay muchas nomenclaturas. ¿Sale? Bueno, pues esta diapositiva trae todo lo que les acabo de decir.
que podemos trabajar como si fuera una estructura de control if. Y pues ya, lo único nuevo aquí, pues es lo que viene hasta aquí abajito. Dice, el problema de esta estrategia de control es que no produce un valor exacto en la variable a controlar y el sistema tiende a oscilar. Sí, efectivamente, porque estamos trabajando con valores muy, perdón, absolutos. Entonces, si el sistema supera tantito la variable de entrada, apagamos. Pero si el sistema baja tantito de la variable de entrada, encendemos. Y entonces el sistema está encendiendo y apagándose, encendiéndose y apagándose. Es como si el motor se estuviera prendiendo y apagando constantemente. Entonces, ese cambio tan brusco en los valores de salida del controlador y del comportamiento del actuador provoca que esta cochinada pues tienda a oscilar. Ese es el problema del control on-off. Pero de ahí en fuera, pues es el facilito, ¿no? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Sí, no. ¿Qué pasó? No entendí ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Ninguna. Si gustan, escríbanme en el chat. No hay ningún problema. Ahorita sí lo estoy viendo. Que todo chido, dice. Ah, bueno. Muy bien. Pues este es en cuanto al control on-off. Donde ya se pone rarito es cuando empezamos con el control proporcional, porque ahora sí estamos trabajando con modelos matemáticos tal cual. En un control proporcional, la salida, es decir, la señal de corrección, esta de aquí, en este caso YT, es proporcional a la señal de entrada o señal de error del sistema. Y esto se define con el modelo matemático tradicional. Y EDT, que es la salida, va a ser igual a mi constante proporcional, a mi ganancia proporcional por la señal de entrada con respecto al tiempo. En ambos casos está con respecto al tiempo. Después, pues hay que meterle transformada de Laplace para estabilizar la ecuación y pues ya sale la ecuación de salida. Si se fijan, aquí lo estamos manejando el modulito, el submódulo de control, de controlador o el elemento de control, lo estamos manejando como si fuera un sistema de control por sí solo, porque lo es. Cada submódulo se le debe obtener su ecuación de salida y su ganancia. Y en este caso, la ganancia es del tipo proporcional. Por eso se llama KP, constante proporcional o ganancia proporcional. Por lo tanto, la salida depende única y exclusivamente de la magnitud de la señal de entrada o de error en el momento en que fue adquirida. A grandes rasgos, si la señal de error aumenta mucho, bueno, pues la salida de forma proporcional también aumenta mucho. Si la señal de error disminuye, bueno, pues la señal de salida también disminuye. Y bueno, aquí tenemos el ejemplito de cómo matemáticamente cómo funciona esto. Tenemos la ecuación de salidas y tal cual, YDT va a ser igual, YDT es la salida, igual a KP, mi constante proporcional, por mi señal de entrada, EDT. Si nosotros aplicamos transformada de Laplace, pues nos queda esto, YDS igual a KP por EDS, porque esto ya está en frecuencia. Y pues la función de transferencia, pues es bien sencilla, nada más tenemos que despejar KP, y esa es nuestra función de transferencia. Como pueden ver, pues no tiene mayor complejidad y pues es rete harto fácil. ¿Dudas con el control proporcional? ¿Dudas? No, profe. Bueno, el problema de ¿De dónde salía la constante proporcional? Perdón, no te escuché. ¿De dónde salía la constante proporcional? Esa tú la defines a la hora de especificar cuál es la proporción de tu salida con respecto a la entrada. Si tú quieres que la salida duplique la entrada, que a lo mejor tu entrada valga 5, pero que tu salida valga 10, tu constante proporcional, ¿cuál sería? ¿Qué valor tendría? 2. 2. Ahí está tu constante. Ahí está, eso es lo único que tienes que hacer. Definir cuál es la proporción. Ok. Gracias. ¿Vale? Sí, está bien. Les digo, pues es nada más una constante ahí que hay que caracterizar a la hora de definir qué tanto le vamos a ganar de la salida con respecto a la entrada. ¿Vale? Este parámetro se conoce como ajuste.
Ya no me acuerdo. Parámetro de ajuste, ese es el nombre tal cual. En este caso solo es uno, entonces pues está fácil, ¿no? Ya se pone complicado cuando tenemos más constantes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda con esta cosa del control proporcional? No, profe. Va que va. Y no, pues vamos al que sigue. De todas maneras, todo esto que les estoy platicando también viene en los videos. Nada más que pues, ahí viene un poquito más explicado porque hay grafiquitas y toda la onda. Yo les recomiendo que también vean el video de control PID. Bueno, me voy a regresar aquí. El problema de esta cosa, esto no lo puse en la diapositiva, pero sí lo menciono en el video, es que el control proporcional genera algo que se conoce como error remanente. Y esto es porque el procesamiento no es lo suficientemente rápido para que esta salida cambie instantáneamente de acuerdo al valor de entrada. Resulta que al hacer la conversión de aquí para acá, de la entrada hacia la salida, hay una latencia. Entonces, si la entrada está oscilando muy rápido, está cambiando de valor muy rápido, al sistema no le da tiempo de compensar a esa misma velocidad la salida para que tenga una forma similar. Entonces, eso se conoce como error remanente, que es latencia al final del día. Ese es otro punto que me faltó aclarar. Bueno, continuamos con esta parte. Control integral. Si lo vemos por separado, el control integral, pues como tal no funciona. Sin embargo, pues se analiza por separado, dado que sí tiene un análisis matemático muy específico. En este caso, en una estrategia de control del tipo integral, la señal de salida es proporcional a la integral de la señal de error o de entrada. O sea que literalmente analizamos la señal de entrada, le sacamos la integral y así obtenemos la salida. Y en geometría analítica o en cálculo diferencial o integral, ¿a qué equivale la integral de una curva? Al área, ¿no? ¿Al área de qué? Pues al área que está debajo de la curva. Al área debajo de la curva, exactamente. Todo ese espacio que se está haciendo, el área debajo de la forma de la curva, en este caso, de la forma de la señal de error, pues eso es mi ganancia, bueno, mi señal con ganancia integral. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es literalmente hacer la integral de 0 a t, donde t es el tiempo en que estamos midiendo esta señal, de la señal de error, multiplicado por mi constante integral, y así obtenemos la salida. Por lo tanto, si el área debajo de la curva de la señal de error comienza a aumentar, pues la señal de salida también comienza a aumentar, no importando que la señal de error se mantenga estable, es decir, una raya derechita. Si la señal de error sigue aumentando, bueno, sigue aumentando el área bajo la curva de la señal de error, mejor dicho, bueno, pues mi señal de salida aumenta. Si ese error se acerca peligrosamente a cero, bueno, pues entonces en ese momento del tiempo, la señal se acerca peligrosamente a cero y pues no hay ningún cambio, ¿vale? Por eso es que aquí en este caso, en cuanto se detecte un incremento del área bajo la curva, pues automáticamente la señal de salida tiene ese mismo comportamiento, ¿vale? No importando la magnitud del error, ¿eh? O sea, el error puede valer 1000, el error puede valer 2, pero lo que cuenta es el área bajo la curva, nada más. Si nosotros nos vamos al análisis matemático, pues nos vamos a encontrar con lo mismo. La integral de 0 a t de mi señal de error con respecto al tiempo multiplicado por mi constante integral. Eso es lo que me va a permitir obtener la salida. Si nosotros aplicamos trastornada de Laplace, pues nos queda esto, y si despejamos la función de transferencia, pues me va a quedar esto de aquí, ¿vale? K de I entre S. ¿Dudas con el control integral? ¿Dudas? No, profe. Recuerden, nada No, más profe. es sacar la integral a la señal de entrada o de error. Nada más. Ya lo demás son puras matemáticas, pero
conceptualmente es eso, sacar la integral de la señal de error. Y ya. Control derivativo. Pues el control derivativo pues es lo mismo que el integral, pero con derivadas. Es decir, que en lugar de sacar la integral de la señal de error, en este caso sacamos la derivada de la señal de error. Pero, ¿la derivada para qué? Para obtener la pendiente en ese punto específico de la señal de error. Entonces, fíjense, el control de integral me va a servir para saber si hay un error ahí, compensarlo más adelante en el tiempo. Y eso me permite eliminar el error remanente. Pero en el caso del control derivativo, lo que me permite hacer esta cosa es reaccionar de forma drástica la salida si la forma de la señal de error cambia. Porque vamos a suponer, digo, esto viene también en los videitos, viene mejor explicado, porque aquí voy a dibujar una cosa horrible, pero bueno, este es mi sistema. Y esta es, voy a ponerlo en otro color. Cambia de color. Vamos a ponerlo en verde, ahí está. Esta es mi señal de error. Vamos a suponer que lo dibujé derechito y aquí está constante el error. Pero a lo mejor aquí cambié y empezó a aumentar en este punto en específico. Aquí, en este punto del tiempo. ¿Sale? Bueno, el control derivativo en todo este intervalo no va a hacer nada porque la pendiente es cero y no ha cambiado. No hay una razón de cambio aquí. Pero en este punto, cuando la señal de error le da por cambiar, aquí hay una E porque esta es la señal de error y este es con respecto al tiempo. Aquí, en este punto, le dio por aumentar tantito. No es mucho, o sea, realmente la señal de error no está aumentando. Pero de aquí para acá, en este punto, la pendiente cambió. Entonces, este cambio de pendiente es el que va a afectar el funcionamiento del control derivativo. Recuerden que en geometría analítica, la pendiente de un punto de una curva se puede expresar como la derivada de ese punto también. Es eso, la derivada pues es la pendiente expresada en términos de derivada, pero de la gráfica como tal. Entonces, por eso es que en ese momento sacamos la derivada de ese punto. Si, por ejemplo, estamos sacando la derivada aquí, 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 pues la pendiente es cero, pero aquí ya la pendiente cambió a un valor, no sé cuál. Entonces, como la salida de esta cosa va a ser proporcional al cambio de pendiente, entonces mi señal de error, mi señal de salida, se comporta así. A lo mejor esta cosa viene normal, pero aquí, en este mismo punto, el sistema va a intentar compensar así. Porque aquí esto se refleja en el cambio de pendiente. O sea que el eje de las Y's va en función del cambio de pendiente, de la pendiente como tal. Y como la pendiente aumentó aquí, porque la gráfica ahora apunta hacia arriba, bueno, pues entonces aumento la señal de salida de forma proporcional a esa pendiente. Y una vez que se estabiliza la pendiente de la señal de error, aunque siga aumentando el error, porque ese es el problema de esta cosa, que si aquí la pendiente no cambia y es constante, pero la señal de error sigue aumentando porque aquí aumenta de valor sí o sí, bueno, pues al sistema derivativo le vale gorro y sigue generando esta señal porque no hay ningún cambio de pendiente. El único cambio fue cuando fue este doblez de la gráfica. Ese es el problema del control derivativo, por eso es que no puede funcionar por sí solo. Ya empezó a llover. Déjenme cierro mis ventanas porque si no se moja aquí todo. Permítame un momento. ¿Ya empezó a llover allá por sus casas? Sí, profe, también. Sí. Sí, ya se metió el agua. Listo. Acá ya se inundó. Ya granizó y todo. No, aquí nunca llueve. Cuando llueve, llueve en serio, pero
nada más chispea y se quita. Ese Tlaloc es un troll. Bueno, regresemos a esta cosa. Ya para apurarnos por si se empieza a ir la señal. Entonces, pues ese es el problema del control derivativo, que si sigue aumentando la señal, pero si la pendiente sigue constante, pues no compensa nada, entonces no sirve de mucho. Y lo que hacemos en estos casos es concatenarlo con un control proporcional. La ventaja del derivativo, pues es que funciona como una suerte de predicción, porque se adelanta, fíjense cómo el saltote que da aquí la señal de salida, es esta, uy, bueno, esto es una S, esta señal de salida, pues se adelanta, aquí ya compensó de golpe, entonces se adelanta y por eso podemos decir que el control derivativo es una suerte de un sistema de predicción para adelantarse a los errores posibles que pueda tener esta señal de error, ¿sale? Ese es lo bonito del control derivativo. Y bueno, pues para la cuestión matemática, sí, ¿qué pasó? Bueno, en el caso en el que la función del error, bueno, el aumento, sea de un orden logarítmico, entonces aplicaría lo que usted dice, ¿no? Que el error podría seguir aumentando y a pesar de la compensación que está haciendo, sí seguiría aumentando el error, ¿no? Si es logarítmico, entonces no sería una pendiente continua. O sea, esto se echa a perder cuando la pendiente de la señal de error es constante, aunque siga aumentando. Aquí, por ejemplo, aquí sigue aumentando la señal de error, pero la pendiente no cambia. La pendiente vale aquí lo mismo que acá. Entonces el derivativo no va a detectar ningún cambio y va a seguir como si nada. Pero si tenemos una exponencial o una logarítmica como tal, pues sí tenemos un cambio de pendiente en algún momento. En esa situación, ahí sí es donde reacciona el derivativo. Ok. ¿Vale? Sí, sí quedó un poquito más claro con lo que mencionaba el compañero. Sí, profe. Va que va. Bueno, matemáticamente pues es lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra ecuación de salida, donde tenemos la derivada de la señal de error con respecto al tiempo, multiplicada por nuestra constante diferencial o derivativa. Aplicamos transformada de Laplace, nos queda esta cosa, y si despejamos para la función de transferencia, pues nos queda esto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con el control derivativo? No, profe. Bueno, un ejemplo que les pongo, bueno, les ponía a ustedes cuando había clases presenciales, ahorita pues platicadito es un poco más complicado de trabajar, es que el control integral es como si ustedes fueran por la carretera, con una carretera de 2 carriles, de un sentido de ida y un sentido de regreso, como cualquier carretera federal, y van en un tramo recto, y a lo lejos ven un carro que está intentando invadir su carril, pero muy a lo lejos, así en el horizonte. Entonces, pues como ustedes tienen todo el tiempo del mundo y pues saben que no es buena idea dar volantazos y esas cosas, bueno, pues van corrigiendo poquito a poquito, dependiendo qué tanto vaya invadiendo su carril el otro coche, pues van haciéndose hacia la derecha, ¿no? Para no chocar de frente. Eso sería un control integral. Conforme va aumentando la invasión del coche a su carril, pues es la desviación que ustedes están tratando de hacer pues, para no estrellarse de frente, ¿no? Eso es en el control integral. Pero cuando estamos trabajando con control derivativo, es como si ustedes ven que el carro de enfrente, que viene en sentido contrario, invade su carril, y ustedes agarren y chin, dan el volantazo así de golpe y se pasan hasta la derecha y casi trepándose ahí al acotamiento. El derivativo es un volantazo para hacerse un lado rápidamente, para compensar lo más rápido posible, y el integral es una compensación lenta y tranquila. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda un poquito más claro con esta analogía cómo funciona cada uno de los dos? Sí, Sí, profe. suenan bien rebuscados, pero
Pues es lo más tranquilo que encontré. Y de hecho, si nosotros nos ponemos efectivos con algo más cercano, pues esto se aplica mucho en el manejo de drones. De hecho, aquí, pues como ya no está el PID, porque no viene en esta diapositiva, bueno, en esta presentación, déjenme lo abro acá en el YouTube. ¿Dónde está? Es que no me acuerdo cuál era. Ah, pues es el primero. Cuando nosotros metemos lo del control PID, lo que hacemos es mezclar el control proporcional, que es el KP, y manejamos el control integral y el control derivativo como mejoras o refinamientos. Entonces, ya el KP no va por sí solo, sino que se le agrega la parte integral y la parte derivativa. Y el resultado de cada uno de ellos se suma en un módulo comparador como el de acá, pero en suma, y la suma de todos estos controles es el resultado. De hecho, aquí en el video tengo el modelo matemático, aquí está completo, la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Todos se suman. Si a lo mejor en algún momento no hay necesidad de utilizar refinamiento integral, bueno, pues esto vale 0 y no afecta el comportamiento de lo demás. Simple y llanamente se suma un 0 aquí y no pasa nada. Si por ejemplo acá en la derivativa no hay un cambio de pendiente, bueno, pues este refinamiento derivativo vale 0 y no afecta en nada el comportamiento de la ganancia proporcional. Aquí es donde sí se aplica la mejora, porque ya no pasa como en el otro, en el derivativo solito, de que si no hay cambio de pendiente, pues no detectamos un aumento en la señal de error. Lo vamos a seguir detectando por ya sea la ganancia proporcional o el refinamiento integral, porque sigue aumentando el área bajo la curva. Entonces, aunque no haya un cambio de pendiente, el área bajo la curva sigue entrando y la parte derivativa, pues aunque marque 0, pues no pasa nada, se suma un 0 y ya. ¿Sale? Aquí, ¿qué más puse en el video? Bueno, aquí fue la definición. Chale, me aventé 20 minutos nada más para eso. Qué horror de video. Aquí están las gráficas que les mencionaba. Imagínense que la grafiquita de arriba representa la señal de error. Una señal de error que aquí vale 0, pero en este punto en específico comienza a aumentar de forma lineal. Entonces, pues si nos vamos con la parte pura proporcional, pues se va a comportar exactamente igual, no pasa nada. Pero en el momento en que tenemos este punto en específico, donde hay un cambio de pendiente, entra en acción la parte derivativa con una corrección proporcional a la cambio de pendiente que tenemos aquí. Aquí la pendiente valía 0, aquí ya vale otra cosa. Entonces, literalmente da el saltote y tenemos ese escaloncito. Ahí está. Y luego, si nos apegamos al aumento del área bajo la curva, bueno, pues también tenemos un aumento en la señal de error. Si se fijan aquí la gráfica, la de abajo es un poquito más inclinada, porque se suma la parte de abajo, de la parte proporcional, es decir, la curva normal, más el aumento del área bajo la curva. Entonces la pendiente de la señal de salida es mucho mayor que la de la señal de entrada, porque se suma la parte proporcional y la parte integral, y queda más arribita porque se tomó en cuenta el escaloncito del control derivativo. Si, por ejemplo, esto lo extrapolamos a un dron, por ejemplo, un dron con control PID funciona de la siguiente forma. Si ustedes tienen un dron de los buenos que tienen control automático de altura y todo eso, de los que lo estabilizan en un punto específico en el aire y ahí se queda pues para sacar fotos o video o lo que sea, con GPS y acelerómetros y medidor de altitud y todo ese relajo, bueno, pues ahí entra la parte del PID. Si, por ejemplo, está haciendo un poquito de aire y el dron se está yendo hacia un lado,
entra la parte integral y la parte proporcional, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Según el GPS te estás moviendo, regrésate a tu posición original. Ah, pues sí, órale, me regreso a mi posición original. También los drones, ese tipo de dispositivos toman en cuenta también de la rotación de la Tierra, a pesar de que es transparente para nosotros. Bueno, pues no es lo mismo estar parados en la Tierra a estar en el aire, que puedes moverte, ¿no? Es como cuando ven los fuegos artificiales el 15 de septiembre, pues las explosiones se empiezan a mover hacia un lado, y puede ser por el aire, pero también es por el movimiento de la rotación de la Tierra. Entonces, esa compensación se ve reflejada mediante un control proporcional y un control integral. Y pues el dron pues se mantiene en su posición. Pero si, por ejemplo, está el dron en su posición y de repente llega una ráfaga de aire, por si lo están volando en una playa o en mar abierto o en una montaña, entra el control derivativo de golpe, porque detecta que en los acelerómetros hay un cambio en la pendiente, es decir, en la orientación del dron, en los ejes X, Y, Z, que provoca que el dron luego se voltee, literal. O sea, si el dron se lo empieza a llevar el aire, compensa de golpe, los motores disparan su velocidad para compensar, para quedarse en la posición adecuada. Allí es donde entra la parte derivativa. Entonces, los drones, los buenos, ahora sí que los drones caros, que están arriba de las 10,000 bolas, pues implementan un control PID de ese nivel. Ustedes lo pueden implementar, pueden comprar un dron sencillito y le van implementando al control la parte del PID y todo eso, pues para que tenga un sistema mucho más complejo, pero pues a veces sale más barato o más fácil comprarlo todo y que ya lo traiga. Pero pues no es difícil de hacerlo, pueden hacer tranquilamente con un Arduino Nano o alguna cosa rara por el estilo, y pues les va a quedar ahí un dron de 3,000 pesitos, como si funcionara como un dron de 14,000 pesitos. Ese es lo bonito de saber hacer las cosas y no tener que comprar todo a lo bruto. Ese es un ejemplo más de cómo se implementan estas cosas del control PID. ¿Dudas? 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 No, Esto profe. del PID igual vendría en el examen, ¿verdad, profe? Sí, el examen vendría justo hasta aquí, hasta la parte del PID. Eso sería todo. Por eso, pues sí, les recomiendo que vean el video también. Que sí, ya sé que la junta es mañana. Ay. Es que, ¿por qué mandan videos de confirmación a todos? O sea, nada más le tienen que confirmar al que mandó el correo, no responder a todos. ¿No? Esa manía de esta empresa de responder a todos a lo bruto. Bueno, a nivel de diagrama de bloques, pues se ve así. Todos los elementos van en paralelo, no van en serie, son en paralelo, por eso es que se suman. Cuando tenemos elementos en serie, sí tenemos una multiplicación, pero cuando tenemos elementos en paralelo, se suman, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, dudas? No, profe, ninguna. Seguros, seguros. Pues bueno, Sí. sí, te escucho. O sea, sí, de que no hay dudas. Ah, ok. Entonces, pues prácticamente su examen vendría hasta este punto. No va a venir nada más. Entonces, por favor, estudien bien. Es un examen de preguntas abiertas, unas cuantas, otras son de confusión múltiple, pero todo va a ser dentro de un formulario de Google Forms, aquí en el Classroom. Entonces, estudienle bien, por favor. No es un examen complicado. Prácticamente todo lo que está en las diapositivas viene ahí. Nada más es cosa de que las tengan a la mano y lo estudien o lo que sea. Porque, ¿para qué les digo? No se vale sacar las diapositivas porque pues no voy a poder saber si las tienen. Entonces, no confío en ustedes. ¿Para qué me molesto? Entonces, pues es importante que sí tengan toda la información a la mano, ¿vale? Ya con eso tendremos la primera evaluación. Ya con eso hay un examen, al menos una tarea, y ya podemos continuar con lo demás. Lo que sigue, yo sé que suena un poquito con dejadez, pero lo que sigue ya son más videitos con todo lo que les he estado platicando de fases de potencia, todo eso, porque ya son cosas más prácticas, ya no es tan teórico como esto de la parte matemática, ya es más un poquito de implementación y lo van a ir viendo ahora sí que
en comparación con lo de micros, pues van a ir viendo las similitudes y van a poder ahí ver cómo se implementan desde una perspectiva o desde otra. Entonces, por eso es que les digo que esas materias se llevan de la mano. Bueno, si no tienen dudas, pues por hoy le paramos. El lunes es su examen. El examen va a ser desde de las 3 a las 5. Van a tener 2 horas para resolver el formulario. El formulario se supone que lo podrán resolver hasta en 10 minutos, o incluso menos. Pero pues obviamente doy el margen de 2 horas, pues para aquellos que tengan problemas con su internet, a lo mejor andan en la calle y todavía no alcanzan a regresar a su casa, no lo sé. Pero creo que 2 horas pues es más que suficiente. Normalmente mis exámenes cuando son presenciales duran 5 o 10 minutos, entonces no debería haber mayor tema. Va a ser el formulario solo va a estar disponible desde las 3 hasta las 5. Se publica automáticamente a las 3 y se bloquea a las 5 en punto. Entonces, si no lo suben antes de las 5, se bloquea el examen y bueno, pues ya no lo podemos volver a activar. Y ya perdieron este examen. Entonces, por favor, reserven esas 2 horas para su examen, ya sean la primera hora, la segunda hora, no lo sé, así que como ustedes se acomoden. Pero no pierdan la oportunidad, dado que el tiempo apremia y ya no voy a poder repetir ese examen, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Todo bien, profe. ¿Dudas con el examen o algo por el estilo? Cuando enviamos el examen, automáticamente nos arroja el puntaje. Y no, porque Ok. lo tengo que calificar. Ok, O sea, ok. la idea de usar formularios, pues es que se califiquen solos, pero hay cosas que sí tengo que validar por mi cuenta, sobre todo las preguntas abiertas. Entonces, no, yo les daré su calificación más adelante cuando los califique. Ok, profe, gracias. Sí, no es automático. Va a estar difícil, guiño, guiño. No, guiño, guiño. ¿Alguien más? Va a estar sencillo. Todo lo que vimos en las diapositivas es lo que va a venir, casi textual. Entonces, casi mero requisito. ¿Alguien más que tenga dudas? Profe, bueno, no es de control, es de micros. Ujú. Si el lunes nada más son dudas para el circuito que nos dejó hoy, si ya lo hicimos, no es necesario conectarnos el lunes, ¿verdad? Pues no, Ok, salvo que quieran echar el chisme, pero no, sin ok, bronca. profe, gracias. Va que va. ¿Alguien más? No, profe. No, profe, todo claro. Va que va. Bueno, pues entonces, por hoy le paramos. Continuamos el día miércoles, que pues obviamente el lunes van a estar haciendo su examen. El miércoles continuamos con el siguiente tema, ya que es elemento de corrección, y ya empieza pues, lo que yo considero un poquito menos aburrido, ¿vale? Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el miércoles. Descansen, estudien también, descansen y estudien. No sé cómo le hagan, pero hagan las dos cosas. Y y ya platicamos el miércoles. Vámonos. Gracias, profe. Nos Sale, vemos. profe. Sale, profe, hasta luego. Hasta el miércoles, gracias. Hasta el miércoles, cuídense. Hasta luego.